Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los martes a las 18 horas estamos aquí en Saludarte, un programa sobre temas médicos que se ocupa de tu salud. Con nuestras charlas tratamos de que vos te informes y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Ayúdanos a cumplirlo. Este programa, como decía, hace 6 años, se emite por la 92.5 MHz FM Signos desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también ante la página web www.fmsignos.com.ar, a través, quería decir, de la página web, www.fmsignos.com.ar. Y también nos escuchan en distintas provincias de nuestra querida Argentina. En Córdoba nos escuchan a través de la 94.1 FM Radio Perfil Jovita, estación 101.1 de la localidad de Villa Valeria, y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. También nos escuchan en Catamarca a través de la 89.1 Radio Sof. Y también nos escuchan a través de la 93.9 Radio Ja de Balcarce, por supuesto desde la hermosa ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Les mandamos un saludo a todas nuestras radios hermanas, a nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga y co-conductora, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Cómo te va, Carmen? Muy bien, Marcelo. Un saludo a todos los radioyentes. Ya directamente vamos a entrar a una nota que es hablar de un tema que afecta tal vez a la salud pública, que son los agrotóxicos, que ahora vamos a hablar de qué son los agrotóxicos y qué problema traen a la salud. Estamos en línea telefónica con el doctor Nicolás Loyácono, que él pertenece a una organización que se llama Médicos de Pueblos Fumigados. Qué interesante esto. El doctor Loyácono es especialista en el tema. A ver, ¿qué pasa con los agrotóxicos? ¿Son tan, entre comillas, malos como dicen? ¿Qué problemas traen a nuestra salud? Doctor Loyácono, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Muy buenas tardes. Bueno, es un placer charlar con usted, doctor. Acá lo recibimos en nuestro programa Saludarte, que es un programa de difusión de temas médicos, especialmente estos temas que tienen que ver con la salud de la población. Así que, a ver, doctor, cuéntenos primero un poquito de esta organización, porque ¿qué organización es esta de Médicos de Pueblos Fumigados? ¿Cómo se formó? ¿Por qué causa? Bueno, ante todo es interesante conocer lo que sucedió en el barrio Ituzaingó-Anexo en la ciudad de Córdoba, este barrio localizado hacia el sur de la ciudad de Córdoba, donde un movimiento de madres y de la población muy inquieta por varios problemas de salud que estaban detectando con una frecuencia muy importante en su población, decidieron salir a buscar respuestas. Entonces lo que detectaron como fuente probable de generación de problemas de contaminación era que estaban rodeados en 3 de sus frentes por una cantidad de cultivos de soja bastante importantes que eran fumigados con mucha regularidad, con mucha frecuencia, como se requiere, digamos, según los protocolos de lo que esto necesita. A partir de ahí comienza, todo un proceso de investigación, de puesta a punto de distintas cuestiones que lo toma en ese momento el vicesecretario de Salud de la ciudad de Córdoba, el doctor Medardo Ávila Vázquez, y a partir de esta iniciativa que se genera, se empieza a investigar el problema y se genera un primer encuentro de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, como se llama en su nombre propio, digamos, en el año 2009, y a partir de ahí se conforma esta Red Universitaria de Ambiente y Salud de Médicos de Pueblos Fumigados entre las Universidades Nacionales de Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Entonces, esto nos abrió los ojos a una situación que es bastante compleja, y a muchos que recién estábamos entrando en tema en esos años, nos puso un poco a la alarma, ¿no? Por todos estos temas de cosas que no estábamos viendo. Porque en este barrio encontraron en una población muy chica una cantidad, digamos, de personas con enfermedades crónicas muy importantes, sobre todo niños muy enfermos. A ver, doctor, en principio, nosotros estamos acá en ciudad, mucha gente no conoce el tema de los agrotóxicos. A ver, ¿qué son los agrotóxicos, básicamente?
porque uno conoce el glifosato, que es uno de los tantos, me imagino, pero ¿qué función, para qué están los agrotóxicos? ¿Qué función cumplen? Bueno, básicamente nosotros vivimos en una sociedad occidental consumista en la cual básicamente lo que buscamos es satisfacer los medios de producción. Ajá. Y de alguna manera vivimos como siempre explotando lo que nos da recursos. O sea, explotamos la tierra, le sacamos cultivos, explotamos las montañas y le sacamos minerales, le sacamos oro, plata, etcétera, y al cuerpo le hacemos algo parecido cuando usamos sin mucho criterio distintos tipos de antibióticos, por ejemplo. Entonces, Ajá. a veces utilizamos cosas que nos barren con todo lo que nos protege y nos cuida, en nuestro caso, por ejemplo, la flora bacteriana intestinal benéfica, que es tan importante, y en el caso, bueno, del paralelismo aplicado a lo que es la producción agrícola, se utiliza una cantidad de herbicidas, insecticidas, o sea, plaguicidas en general, que la población los ha llamado agrotóxicos por sus efectos nocivos a la salud, que son en general biocidas, o sea, eliminan la vida en distintas formas según lo que uno utilice. Ajá. Y así como nos puede suceder en nuestra biología, cuando hay un uso indiscriminado de antibióticos y después donde había flora benéfica y se eliminó, crecen los hongos, Claro. en el sistema productivo se utilizan plaguicidas y después hay que usar también fungicidas porque también crecen los hongos. Entonces es como que el hongo crece donde no quedó nada. Claro, claro. Por lo tanto, Sí. cuando uno siembra soja está sembrando en un desierto verde y lo único que queda es eso. Y sucede así con todo el modelo productivo, en el cual el paquete productivo viene con los plaguicidas, con las semillas, y bueno, y la tierra en algunos años queda bastante devastada, porque se consume mucho el suelo, se consume el agua, y eso, bueno, Argentina lo exporta, y lo que estamos exportando son los suelos, porque nunca se termina tampoco de reponer la cantidad de nutrientes que necesita el suelo para volver a tener la productividad que tenía antes. Entonces, si yo saco 1 kilo de suelo, necesito poner 1 kilo de suelo nuevamente para reponer la totalidad. Es decir, que el agrotóxico lo que hace es un herbicida, es decir, que mata ciertos yuyos, digamos, ciertas plantitas que alteran los cultivos, digamos, una cosa que le así. compiten, claro. Que compiten. Estos cultivos son muy sensibles y necesitan estar solos y libres para crecer. Y también mata bichitos, o sea, son insecticidas también. Insecticidas también. Y bueno, de los más conocidos tenemos este glifosato famoso, sí. Pero también tenemos el 2,4-D, anteriormente se usaba el DDT, el endosulfán, que se han prohibido por tanta toxicidad, pero bueno, también tardamos 30 años en prohibirlos. Así que está pasando algo parecido con el tema del glifosato. Hoy ya estamos en casi 30 años de uso y todavía estamos discutiendo entre la ciencia y el ambientalismo a ver qué es lo que se puede hacer, y la verdad es que la evidencia sobra. ¿Y cómo la gente se pone en contacto? ¿Cómo le llega a la gente? A través de, no sé, las verduras, los elementos del campo, a través del agua. Bueno, estamos hablando de lo que son las vías de exposición. Acá tenemos que pensar en distintas cuestiones. Tenemos que pensar que la población que está expuesta directamente, que vive cerca de un campo o linda con un campo, así es el término correcto, está expuesta directamente a las fumigaciones de forma habitual. Pero esto también está expuesta a la gente que vive cerca de un cordón frutihortícola, o los que tienen una quinta y están utilizando plaguicidas prácticamente de uso domiciliario. Ajá. Entonces hay que ver las vías de exposición en todas sus formas. El tema de qué sucede con los monocultivos transgénicos en Argentina, estamos hablando de casi 40 millones de hectáreas en producción que están usando una cantidad de plaguicidas que llegan a casi los 400 millones de litros por año. Entonces, liberar 400 millones de litros de químicos que son contaminantes orgánicos persistentes, que persisten no solamente en la fruta, en la verdura, en la soja, en el grano, sino que además se vehiculizan con el agua, son ubicuos, por lo tanto viajan con la lluvia, viajan con el agua, viajan con los ríos, viajan con el mar, y se encuentran en la Antártida, por ejemplo. En la Antártida. En la Antártida y en las napas subterráneas también. Tenemos que entender que la situación es un tanto compleja, digamos, son como el chicle, mucho. Se pegan a la biología y se pegan a los organismos y viajan con ellos. Ahora, concretamente, doctor, sabemos cómo se produce, sabemos cómo llega a la gente. ¿Qué le produce? ¿Cuáles son las enfermedades más importantes, que tengo idea que son muchísimas, que produce el contacto de los seres humanos con los agrotóxicos? Bueno, ahí me gustaría comentarte lo siguiente. Ante todo es importante comprender que la biología, cuando se expone a químicos, reacciona de formas alteradas, en líneas generales. ¿Por qué? Porque la OMS ha determinado que ya los niños están llegando al mundo con más de 300 químicos de síntesis en sus organismos. ¿Por qué? Con la cantidad de químicos que hay circulando, se habla de casi unas 200.000 sustancias liberadas al ambiente.
y unas 300 fueron encontradas en los niños que nacen a partir del año 2002, tenemos que entender que eso hace a un debilitamiento general de la biología, porque, digamos, la biología, en cuanto a su calidad, se ve afectada porque, bueno, el tema nos habíamos perdido. Sí, se cortó. Bueno, estábamos entonces, el contacto que tienen los seres humanos con estos... ¿Qué es lo que le sucede a nuestra biología cuando estos químicos forman parte de nuestra biología? Es como querer hacer una casa con un cemento mal preparado, digamos. Ajá. Cuando uno llega al techo está toda deformada. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Entonces, uno no sabe qué enfermedad puede tener por una exposición directa. Tenemos que pensar en que hay 300 químicos liberados al ambiente, que de forma sinérgica, o sea, todos al mismo tiempo, y que encima se van acumulando, generación tras generación vienen generando problemas. Entonces, las generaciones vienen siendo cada vez más débiles. Por lo tanto, una generación como la de nuestros abuelos, que nació en los años 20, los años 30, ellos no conocieron los químicos de síntesis. Eso los conocimos nosotros, y con ellos vivimos, y con ellos estamos desde el día que fuimos concebidos, y después encima los seguimos consumiendo. Y si a eso uno le agrega todos los factores de estrés ambiental que existen hoy, que ha cambiado mucho la forma de vida en líneas generales. Hoy no consumimos frutas y verduras como se consumían antes, la carne es de otra calidad. Entonces, bueno, se suman factores que hacen muy desfavorable la vida en el urbanismo, por decirlo de una manera, y a partir de ahí podemos tener distintos tipos de problemas. Mi área de investigación principalmente es todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo. Soy médico investigador del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos un área de investigación en ambiente y neurodesarrollo, y nuestra patología de interés es lo que es el autismo. Entonces, tenemos suficiente evidencia como para decir que los plaguicidas propician y colaboran en que haya una mayor tasa o un incremento en los niveles de la población autista hoy en los países que tienen producción de cultivos transgénicos, por esta exposición a plaguicidas de forma crónica sostenida y de forma sinérgica aparte, que a lo que se están exponiendo los chicos. Entonces, ¿afecta el neurodesarrollo? Lo afecta. ¿Propicia los problemas oncológicos? Los propicia. ¿Afecta y oxida el sistema cardiovascular y propicia los ACV, los accidentes cerebrovasculares, los infartos, etcétera? Sí, los propicia, los potencia y los genera. Entonces, tenemos un sinnúmero de patologías que se propician por esto. Ahora, no podemos decir que es culpa de uno. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar la biología en su totalidad. Tenemos que pensar en que la prevención tiene que llegar de la mano de una vida digna de otra manera. No tenemos que pensar químico por químico. Tenemos que pensar que un químico liberado del ambiente ya es peligroso. Claro, correcto. Porque viene y se pega. Entonces ya, con venir y pegarse en mi organismo y generarme un problema en la generación de energía en mi organismo, generarme oxidación y generarme una disfunción inmunológica, ya se tiene un problema severo, que a la larga puede desencadenar distintos tipos de enfermedades según la vulnerabilidad individual de cada uno de nosotros. Es decir que, tomamos en cuenta eso. Entonces cualquier sustancia química puede ser potencialmente riesgosa, cualquiera, para la madre, para el bebé, para el embarazo, para lo Totalmente. que sea. Y los estudios que se han hecho principalmente apuntaron a estudiar las principales problemas de salud que esto propicia y que desencadena, como ser los cánceres, las mutaciones, los problemas de malformaciones en los chicos, que eso, bueno, también está demostrado científicamente. Y bueno, es como la parte más negra de toda esta descripción de problemas a considerar, digamos. Esto es una exposición crónica y a bajas dosis. Está bien. Que no es lo mismo que la exposición aguda, ¿sí? Que ahí en agudo tenemos irritación ocular, tenemos problemas de piel, problemas respiratorios, etc. Es decir que, como dijimos, es enorme la cantidad de problemas que puede traer. Ahora, a ver, ¿qué se está haciendo o si se puede hacer algo para evitar esto? Porque yo sé que los productores de estas sustancias son empresas multinacionales poderosísimas, y ¿cómo hacemos entonces para que esto no siga? O por lo menos bueno, pasa que, a ver, si uno lo ve desde la mecánica opresiva, sí, lo puede ver como que hay alguien que lo genera, que es más poderoso que yo, entonces ¿cómo hago para sacarme esta empresa de encima? Y ahí aparecen las manifestaciones como, bueno, se han visto muchas. Ahora, yo nos invito a reflexionar un poco sobre nuestra vida en consumismo, y que ninguno de nosotros está produciendo una naranja, ni un kiwi, ni un tomate. Sí. Entonces, si dejáramos de comprarlo, dejaría de existir un sistema que lo produce de la forma que puede para abastecer a los millones de pobladores que hay. No digo que no sea mejorable, sí es mejorable, pero para que sea mejorable también hay que poner manos a la obra. Entonces,
hay que hacer una reconversión estructural completa para reformular un modelo productivo, porque sería muy difícil generar una producción, por decirlo, orgánica, con la cantidad de personas que hoy tienen capacidad y conocimiento para la producción y aparte con los precios, porque uno no se podría sostener prácticamente generando esto, sería muy difícil. Entonces, tenemos que hacer una revisión completa. Yo creo que si bien no hay malas intenciones, no sé si hay culpables, pero sí hay responsables que manejan la información y que no le están prestando atención. Entonces, si no son culpables, al menos son cómplices. Y esto no lo dije yo, sino que lo dijo un secretario de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en una de las reuniones que tuvimos varias de las veces que nos hemos podido sentar a conversar, de forma superadora, ¿sí? Porque acá, bueno, como dijimos antes, partiendo de la premisa de que no hay culpables, en teoría, nos sentamos a conversar y vemos una mejor posibilidad para nuestra población. Por otro lado, paralelamente a esto, se han hecho denuncias al Estado Nacional porque no nos ha cuidado con toda la información suficiente que hay, e inclusive el Estado Nacional mismo tiene regulaciones diferentes para distintos tipos de plaguicidas. Cuando el SENASA dice que sí, la ANMAT, por ejemplo, está diciendo que no. Claro, por otro lado, la Defensoría, claro, sí, es que el Estado tampoco está ayudando mucho, digamos. Y bueno, que el Estado también necesita sostener un modelo productivo para tener un ingreso de divisa para poder pagar los sueldos. Entonces, todo termina también en el bolsillo y en la boca de cada uno de nosotros. Claro. Entonces, realmente esto requiere una revisión profunda, y para eso fue muy interesante que hace unas pocas semanas se estuvo planteando un proyecto de ley en la Cámara de Diputados y Senadores, donde fuimos invitados, tanto como Red Universitaria de Ambiente y Salud y como Hospital de Clínica. Fui invitado personalmente por varios diputados para hacer una exposición sobre esta cuestión de la exposición crónica y a bajas dosis, que es algo que la toxicología por ahí no es lo que le toca estudiar. Claro. Y por otro lado, la Auditoría General de la Nación, los invito a ver la página, presentó un informe muy interesante y ha encontrado una falta total de observación de cuáles son las problemáticas desencadenadas por este tema de los plaguicidas, no solamente por los plaguicidas en sí mismos, sino también por los envases y qué es lo que se hace con ellos una vez utilizados, y cuáles son los riesgos que para la salud significa. Así que esto es interesante porque, bueno, son organismos oficiales que están dando respuestas objetivas, porque los auditores hacen eso, dan respuestas objetivas. Acá no hay sensacionalismo ni fanatismo, y nosotros tampoco somos ni sensacionalistas ni fanáticos, sino que buscamos la verdad objetiva, puesta arriba de la mesa para una discusión superadora. Esa siempre ha sido la propuesta. Si se ha malinterpretado, bueno, no escapa a nuestras posibilidades de generar entendimiento. Claro, pero lo importante es que quede claro el problema. El problema creo que hay que exponerlo y tiene que quedar claro. Mucha gente no lo conoce. Es decir, mucha gente, yo he hablado esta semana, estuvimos armando el tema, y uno habla de agrotóxico, glifosato, le suena como algo lejano, pero no conocen el tema la gente, y esto es un tema de salud pública, indudablemente. Y tema de salud pública tenemos muchos. Hay que atender el tema de los plaguicidas, hay que atender el tema de qué fruta, qué verdura compramos, hay que tener el tema de qué agua estamos tomando, hay que ver el tema de los celulares, si los llevamos encima, cerca de los genitales, muchas veces los hombres en el bolsillo, eso corremos riesgo. Entonces, cuando uno suma variables a los porqué de la problemática, ni hablar, y sin duda que en Argentina los plaguicidas están a la cabeza, pero hay que seguir sumando cosas. Hay que seguir sumando, es así, doctor. También nos hemos enterado que hace pocos días en La Haya, un médico argentino, el doctor Damián Berseñasi, que seguramente se conocen, hizo una presentación, ¿no? Una demanda que hay contra Monsanto en La Haya, ¿no? Él hizo una presentación sobre... Sí, esa es una denuncia que presentamos con nuestro cuerpo de abogados, que son 12 hasta el momento que han participado de esto, junto con el doctor Medardo Vila Vázquez, Daniel Berseñasi, que son también impecables y siguen la temática en todo momento. Yo me reservé de acercarme porque fui papá hace 3 días, así que no los pude acompañar, pero bueno, sé que estamos bien representados, nuestros mejores embajadores están a la cabeza. Muy bien. Buenísimo. Bueno, doctor Loiácono, le agradecemos muchísimo sus palabras, ha sido muy claro, es un tema que hay que seguirlo, digamos, no podemos quedarnos con esto nada más, es muy importante. Y seguir, ¿no? Hablando del tema, y todo su planteo es importantísimo, es decir, hacer una gran reforma, una gran revolución de todo el sistema productivo. Creo que es cierto, pero bueno, lo que pasa es que esto puede llevar muchos años, y por ahora el tema es tratar de salvar, ¿no? De salvar mucha gente que está expuesta. Totalmente, hay que disminuir las vías de exposición, sobre todo la población que está más cercana claro, a los campos, pero bueno, esto nos necesita a todos. Así que, bueno, de eso creo que también hay que ponerlo arriba de la mesa. Así que, bueno, gracias a ustedes por difundir estos temas. Totalmente. Y, bueno, a su disposición, doctor. Mire, nuestro programa está a disposición justamente suyo, de cualquier
organización que quiera difundir estos temas que a nosotros nos parece importantísimo. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un gran abrazo y saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias.